¿Te acuerdas de Burak Gulsoy? ¿El actor que conquistó millones de corazones en la serie Kuzey Güney? Pues sí, mucho ha cambiado en su vida desde entonces. Y lo que ha pasado en los últimos años puede sorprenderte. Si eres fan de Kuzey Güney y siempre quisiste saber qué pasó con Burak Gulsoy, este video es para ti. Aquí vamos a revelar detalles exclusivos sobre su carrera, su vida personal y los cambios que marcaron su camino. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido sobre tus actores y series favoritos. Es rápido, es gratis, y te mantienes al tanto de todo. Entonces, vamos a descubrir juntos, ¿qué realmente le pasó a Burak Gulsoy? Burak Gulsoy nació el 22 de febrero de 1982 en Ankara, la capital de Turquía. Hijo de un padre originario de Niğde y una madre de Erzincan, creció en un hogar sencillo pero lleno de estímulos creativos. Desde pequeño mostró una curiosidad artística especial, desarmaba juguetes para entender cómo funcionaban, dibujaba escenarios imaginarios y representaba personajes de películas que veía en la televisión junto a sus padres. Su familia, aunque de recursos modestos, apoyaba con cariño esas inclinaciones, creyendo que podrían transformarse en algo importante algún día. La infancia de Burak transcurrió en barrios tranquilos de Ankara, donde completó la educación primaria y secundaria. En los estudios destacaba más en las materias relacionadas con el arte y la literatura que en las ciencias exactas. A los 13 años tuvo una experiencia que marcaría su vida, subió por primera vez a un escenario en una obra teatral escolar. La sensación de estar frente al público, de comunicar emociones a través de las palabras, lo impactó profundamente. En ese momento comprendió que actuar podía ser mucho más que una diversión. Sin embargo, equilibrar ese entusiasmo con las responsabilidades escolares no era fácil, y pronto aprendió que los sueños exigen disciplina y sacrificio. En el año 2000 decidió estudiar arquitectura en la Eastern Mediterranean University, en Chipre. La elección parecía sensata, una profesión estable con buenas perspectivas, pero escondía una lucha interna. Mientras diseñaba planos y maquetas, su deseo de actuar crecía en silencio. En Chipre encontró sus primeras oportunidades concretas en el teatro y el cine. Participó en el Cyprus National Theatre, donde también dirigió y escribió cortometrajes experimentales como İnsan, Ukleme y Tepetaklak. Estas producciones, realizadas con pocos recursos, recibieron reconocimiento en festivales locales e internacionales. El camino no fue fácil. Vivir lejos de su familia significó enfrentar dificultades económicas y emocionales. Para mantenerse, realizó trabajos temporales y llegó a dedicarse al diseño gráfico. Esa etapa de soledad le enseñó a ser resiliente y a encontrar refugio en el arte. Formar parte del Open Theatre de Chipre en obras como Exit the King de Eugene Ionesco le dio visibilidad, pero también le trajo rechazos en audiciones. Cada negativa la interpretaba como un motivo más para seguir intentando. Durante este tiempo comenzó a usar la fotografía como una forma de expresión personal. Con una cámara sencilla capturaba escenas del día a día en Chipre, calles vacías, rostros de desconocidos, luces del atardecer. Era su manera de comprender el mundo y procesar la soledad. Esa sensibilidad visual lo acompañaría siempre, influyendo tanto en su manera de dirigir como de actuar. En 2008 tomó una decisión valiente, mudarse a Estambul. Abandonó la seguridad de la arquitectura y apostó todo por una carrera incierta en el mundo del entretenimiento. Su primer papel en la televisión turca fue en la serie Hepimiz Birimiz. Aunque no le dio fama inmediata, representó un hito importante, el inicio oficial de una trayectoria construida con esfuerzo, perseverancia y pasión. La duda sobre haber dejado una profesión estable persistía, pero el deseo de contar historias era más fuerte. Así, entre recuerdos de infancia, incertidumbres de un joven artista y el descubrimiento de nuevas formas de expresión, Burak Gulsoy dio sus primeros pasos en un camino que apenas comenzaba, un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. El ascenso de Burak Gulsoy comenzó a tomar fuerza en 2009, cuando interpretó un papel destacado en la serie Unutulmaz. Aquella producción lo colocó en el radar de la televisión turca y mostró su habilidad para dar profundidad a personajes complejos. Poco después participó en Fatma Gül'ün Suçu N. 2010 a 2011, donde encarnó a Burak Naml, un hombre atrapado entre la culpa y la redención.
Su actuación conmovió al público y a la crítica, y en 2011 recibió el premio al mejor actor de reparto en los Golden Butterfly Awards, uno de los reconocimientos más importantes de Turquía. El gran salto llegó con Kuzey Güney 2011 a 2013, una de las series más vistas y exportadas del país. Allí dio vida a Güney Tekinolu, un hombre dividido entre el amor y la venganza, hermano del personaje interpretado por Kwan Tatltu. La química entre ambos y la intensidad del guión capturaron la atención del público en más de 50 países. En 2012, Buğra fue galardonado como mejor actor de serie de televisión, consolidando su fama internacional, especialmente en Medio Oriente, los Balcanes y Europa. En el cine, su talento también brilló. Participó en Güneşi 2009, dirigida por Mahsun Kırmızıgil, una historia sobre desplazamiento y esperanza que tuvo gran éxito de crítica. Luego protagonizó Güzel Günler 2011, donde interpretó a Kumali, un personaje profundamente humano. La película ganó premios en el Festival Internacional de Cine de Antalya, y su actuación fue elogiada por la prensa por transmitir emociones genuinas sin exageración. Más allá de la actuación, Buğra empezó a explorar otros aspectos del arte. En 2016 codirigió Maalle junto a su amigo Serhat Teoman. En la película, también interpretó a Sabri, un hombre enfrentado a las tensiones de la vida comunitaria moderna. La obra se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Estambul, donde fue aplaudida por su enfoque social y su estética sobria. Ese mismo espíritu lo llevó a fundar Get Productions, una compañía dedicada a producir obras teatrales y proyectos audiovisuales independientes. Entre ellos destacó Pragma 2012 a 2013, una pieza sobre psicología criminal que agotó entradas durante toda su temporada. Su versatilidad lo llevó más allá del cine y la televisión. Publicó libros, entre ellos Birinci Kıyamet 2019, donde exploró temas de soledad, destino y autodescubrimiento. También desarrolló su carrera como fotógrafo, con exposiciones que retratan la fugacidad de la existencia y los contrastes entre la luz y la sombra. Los medios turcos comenzaron a describirlo como un artista multifacético, capaz de unir arquitectura, literatura, cine y fotografía en un solo lenguaje expresivo. Buğra Gülsoy se ganó el respeto de sus colegas y del público por su autenticidad y dedicación. Lejos de buscar solo fama, prefería proyectos que desafiaran su mente y su sensibilidad. Su paso por Kuzey Güney marcó un antes y un después, pero no fue el final, sino el punto de partida de una etapa de madurez artística. Con cada papel, cada texto y cada imagen, seguía construyendo una identidad única en el panorama cultural turco, preparando el terreno para los desafíos que vendrían en los años siguientes. Después del impulso inicial que obtuvo con Hepimiz Birimiz en 2008, la carrera de Buğra Gülsoy no siguió una línea ascendente constante. Los años posteriores trajeron desafíos inesperados. A pesar del talento demostrado, se enfrentó a numerosos rechazos en audiciones para papeles principales. Muchos directores lo consideraban demasiado intenso o difícil de encasillar, y eso limitaba sus oportunidades. Durante un tiempo aceptó papeles secundarios que no representaban su ambición artística. En entrevistas posteriores confesó que llegó a cuestionarse si había hecho bien en dejar la arquitectura, una profesión más segura que la inestable industria televisiva. En 2018, tras varios años sin un gran éxito, regresó a la pantalla con KZM Mi hija, donde interpretó a Omer, un hombre sensible que debía aprender a ser padre. La serie recibió elogios por su tono emotivo y por la química entre los protagonistas, pero las audiencias comenzaron a disminuir con el paso de los episodios. Las decisiones de guión y los cambios en la trama afectaron su popularidad, y el canal decidió cancelarla antes de lo previsto. Aunque Buğra fue alabado por su interpretación, él mismo reconoció en una entrevista con Millet que se sentía atrapado en papeles románticos, sin espacio para mostrar su rango actoral completo. En el teatro también enfrentó altibajos. Pragma, una obra que escribió y protagonizó, abordaba la mente de un asesino serial desde un punto de vista psicológico y filosófico. Aunque fue un éxito entre críticos y círculos artísticos, parte del público la consideró demasiado oscura. Algunos productores evitaron ofrecerle proyectos comerciales, temiendo que su imagen se volviera demasiado experimental. Esta etapa lo llevó a cuestionar la accesibilidad de su arte y el equilibrio entre profundidad y popularidad.
Su incursión como director con Maalle 2016 fue recibida con respeto por la crítica, pero sufrió una distribución muy limitada. El filme solo se proyectó en festivales y cines de arte, sin alcanzar el circuito comercial. Bura se sintió frustrado, pues el trabajo había sido fruto de años de esfuerzo y pasión. Aún así, el proyecto le sirvió como un recordatorio de lo que realmente lo motivaba, crear por necesidad interior, no por aplauso. En esa época, su fotografía comenzó a reflejar una melancolía más profunda, con imágenes de paisajes vacíos y figuras solitarias que simbolizaban sus luchas internas. Entre 2015 y 2019 atravesó periodos de pausa entre proyectos como Ask Jeniden y Assise. Esos años de incertidumbre lo obligaron a reconectarse con sus raíces en Chipre, donde fundó la Cyprus Film Association, una institución dedicada a apoyar nuevos cineastas. Con esta iniciativa transformó la frustración en enseñanza, compartiendo sus experiencias con jóvenes artistas que enfrentaban los mismos obstáculos que él había vivido. Aunque muchos lo consideraron en declive, Bura entendió esos años como una etapa necesaria de autodescubrimiento. Aprendió que el fracaso no era el final, sino una oportunidad para reinventarse. De esas sombras nació una nueva determinación, una energía silenciosa que más tarde lo llevaría a recuperar su lugar en la industria, ya no como una estrella que busca fama, sino como un creador consciente de su propósito. A lo largo de su carrera, Bura Gulsoy no solo enfrentó desafíos artísticos, sino también la exposición constante de su vida personal. En 2012, su divorcio de la actriz Burcu Kara, después de apenas un año de matrimonio, desató una ola de especulaciones en los medios turcos. Algunos tabloides insinuaron que la ruptura se debía a una supuesta infidelidad relacionada con la actriz Selen Soyder, con quien Bura había mantenido una breve relación entre 2009 y 2010. Aunque nunca se confirmaron los rumores, la prensa sensacionalista aprovechó el escándalo para cuestionar su estabilidad emocional y su compromiso con las relaciones. Bura, fiel a su estilo reservado, evitó declaraciones agresivas y prefirió el silencio como forma de defensa. Más de una década después, en 2023, volvió a ocupar los titulares con el anuncio de su segundo divorcio, esta vez con Nilüfer Gürbüz. La separación, descrita por ambas partes como amistosa, llegó tras meses de rumores de traición. Algunos portales como Hurriyet publicaron que una supuesta aventura en agosto de 2022 habría sido el detonante. Bura no negó ni confirmó los comentarios, pero hizo hincapié en la prioridad que daba a la custodia compartida de su hijo Sem. Su actitud serena ante la tormenta mediática reforzó su imagen de hombre introspectivo, que elige proteger su vida familiar del escrutinio público. Durante la emisión de Fatmagulun Suku N, la polémica también se trasladó al ámbito profesional. Su personaje, Bural Naml, un hombre implicado en un crimen sexual, provocó reacciones encontradas. Algunos sectores del público consideraron que la serie corría el riesgo de humanizar demasiado a un agresor. Bura respondió en entrevistas que la intención del guión no era justificar la violencia, sino crear conciencia sobre sus consecuencias. Con una postura firme, defendió el poder del arte para provocar reflexión y diálogo social. En los años 2000, circularon rumores sobre sus dificultades económicas en Chipre, cuando aún era estudiante de arquitectura. Se dijo que trabajaba como modelo gráfico para sobrevivir, algo que él mismo reconoció parcialmente. Explicó que aceptó trabajos esporádicos mientras estudiaba, no por ambición superficial, sino por necesidad. Con el tiempo, transformó esa etapa en un ejemplo de perseverancia, destacando en conferencias y festivales como el International Cyprus Short Film Festival la importancia de luchar por los sueños sin avergonzarse de los comienzos humildes. A pesar de las polémicas y las versiones exageradas que lo rodearon, Bura Gulsoy aprendió a convertir la exposición mediática en una herramienta de crecimiento. En lugar de enfrentarse abiertamente con la prensa, optó por expresar sus pensamientos a través del arte. En sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, compartió fotografías que capturan lo que él llama las sombras de la fama, imágenes en blanco y negro que reflejan silencio, introspección y humanidad. Su capacidad para transformar la controversia en introspección lo distinguió dentro del mundo del espectáculo turco. En vez de negar sus errores o esconder sus heridas, eligió mostrarse como un ser humano imperfecto, que aprende de las caídas y encuentra belleza en la vulnerabilidad. Así, en medio del ruido mediático,
Bura siguió caminando con calma, demostrando que incluso las tormentas pueden revelar nuevas luces. La vida sentimental de Bura Gulsoy ha sido tan intensa como sus personajes en pantalla. Su primer matrimonio con la actriz Burcu Kara comenzó en julio de 2011, fruto de un romance que nació durante las grabaciones de televisión. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente debido a los ritmos laborales y la presión mediática. En agosto de 2012 se divorciaron, apenas un año después de casarse. Bura describió esa etapa como una lección de tiempo y madurez, marcada por la soledad que llega después del amor. En entrevistas posteriores confesó que el fin del matrimonio lo obligó a enfrentarse a sus propias limitaciones y a repensar el significado del compromiso. En 2013 conoció a Nilüfer Gürbüz, hija de un conocido empresario turco. La relación trajo estabilidad y serenidad tras los años de turbulencia. Se casaron en septiembre de 2018, unos meses más tarde, en abril de 2019, nació su hijo Sem. Bura vivió ese momento como un renacimiento personal. En diversas entrevistas comentó que la paternidad cambió su manera de ver el mundo, volviéndolo más empático y consciente de la fragilidad humana. No obstante, el matrimonio también enfrentó tensiones internas. Tras una larga etapa de distanciamiento emocional, la pareja anunció su divorcio en 2023. La separación se resolvió en una única audiencia, y ambos acordaron la custodia compartida de Sem, con visitas diarias del actor y apoyo económico constante. Más allá de las rupturas, Bura siempre valoró profundamente a su familia. Su hermano Onur, mencionado con frecuencia en biografías, fue su mayor apoyo durante los años difíciles en Chipre. A pesar de la distancia geográfica, su vínculo permaneció firme, basado en una relación de confianza y admiración mutua. Esos lazos familiares influyeron en su visión de la vida y aparecieron reflejados en varios de sus guiones, donde el tema de la reconciliación ocupa un lugar central. Durante la promoción de KZM, Bura compartió cómo la paternidad lo transformó en un hombre más sensible y responsable. Admitió que el divorcio con Nilüfer fue un proceso doloroso, pero trató de mantener la armonía por el bienestar de su hijo. En entrevistas con medios turcos señaló que su prioridad no era mantener una imagen pública perfecta, sino criar a Sem con amor y estabilidad. Estas experiencias de amor y pérdida moldearon a un Bura más introspectivo y humano. A través de la fotografía encontró una manera de registrar fragmentos de su vida familiar, juegos con su hijo, atardeceres compartidos y momentos cotidianos llenos de ternura. En esas imágenes se percibe un hombre que, pese a los fracasos sentimentales, no ha dejado de creer en la conexión genuina entre las personas. En lugar de huir del dolor, lo convirtió en arte, aprendiendo que incluso las separaciones pueden dejar huellas luminosas. Bura Gulsoy ha hablado con honestidad sobre su salud mental, especialmente sobre su lucha contra la depresión. En entrevistas para el diario Milliyet confesó que a menudo atraviesa periodos de tristeza y vacío, describiéndose como una persona que puede sentirse aburrida o desmotivada cuando no está trabajando. Estas declaraciones reflejan la presión emocional que acompaña a los artistas en una industria tan exigente como la televisión turca. Durante el auge de Kuzey Güney, la intensidad de los rodajes y el peso de interpretar personajes complejos afectaron su bienestar emocional. Pasaba largos periodos en aislamiento, evitando la vida social para recuperar energía. En lugar de recurrir a hábitos destructivos, encontró refugio en la fotografía y en la escritura. Capturar imágenes melancólicas y escribir pensamientos breves se convirtió en una forma de terapia personal. No existen registros de enfermedades físicas graves ni de adicciones en su vida. Bura ha mencionado que, para mantener la estabilidad mental, sigue rutinas que combinan ejercicio, caminatas y momentos de soledad consciente. Atribuye parte de su disciplina a su formación en arquitectura, que le enseñó a estructurar el pensamiento y a mantener el equilibrio. Según sus propias palabras, esa educación lo ayudó a construir estructuras internas que lo protegen del caos emocional. Su tendencia a sumergirse en la tristeza afectó algunas de sus relaciones, pero también se convirtió en una fuente de inspiración. En su libro Luna, explora el tema de la vulnerabilidad psicológica con una sensibilidad única, basada en sus propias experiencias. Allí transforma el sufrimiento en arte, demostrando que incluso el dolor puede ser una fuente de comprensión y empatía.
Bura ha abogado públicamente por una conversación abierta sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. A través de sus redes sociales comparte reflexiones y fotografías que simbolizan calma, resiliencia y autoconocimiento. En varias ocasiones ha afirmado que no teme mostrar sus debilidades, porque considera que la autenticidad es el camino hacia la verdadera fortaleza. Hoy, Bura Gulsoy continúa lidiando con sus altibajos emocionales con madurez y serenidad. Su historia personal ha inspirado a muchos jóvenes artistas que también enfrentan ansiedad y depresión. Para él, la clave no está en eliminar el dolor, sino en aprender a convivir con él de manera consciente. En cada imagen y en cada palabra que comparte, transmite un mensaje silencioso pero poderoso: el arte puede ser una forma de sanación, y la fragilidad humana, una puerta hacia la autenticidad. Para Bura Gulsoy, la fotografía no es un pasatiempo, sino una extensión natural de su mirada interior. Su relación con la cámara comenzó durante los años universitarios en Chipre, cuando estudiaba arquitectura. En esa época, solía recorrer las calles con una cámara analógica prestada, capturando escenas cotidianas y juegos de luz entre edificios antiguos. La arquitectura le enseñó a observar el espacio, la forma y la simetría, pero fue la fotografía la que le permitió explorar algo más profundo: las emociones invisibles detrás de cada imagen. Su primera conexión entre cine y fotografía apareció en su corto Insan, Ucleme, filmado con recursos mínimos y compuesto en gran parte por imágenes fijas. Esa obra, premiada en festivales locales, marcó el inicio de un estilo visual introspectivo. En sus propias palabras, fotografiar era una manera de entender la vida cuando las palabras no bastaban. Esa búsqueda silenciosa se transformó con los años en un lenguaje propio que unía lo visual, lo emocional y lo filosófico. A lo largo de su carrera, Bura ha compartido su trabajo fotográfico en exposiciones independientes y en redes sociales, donde reúne millones de seguidores. En su cuenta de Instagram, con más de 2,9 millones de personas, publica retratos y paisajes de Turquía, de Chipre y de los lugares que visita durante los rodajes. Las imágenes suelen presentar tonos suaves, luces naturales y un aire de melancolía. A través de ellas se revela su fascinación por la fugacidad de los momentos, por lo que desaparece sin dejar huella. Sus fotografías no buscan la perfección técnica, sino la verdad emocional. Muchas de ellas muestran figuras solitarias, cielos nublados o reflejos en el agua. Esas composiciones transmiten su lucha interior con la tristeza y la necesidad de encontrar belleza incluso en la oscuridad. En exposiciones como Reflejos del Silencio, organizadas en Estambul y Lefkosa, su trabajo fue elogiado por críticos que destacaron su capacidad para transformar el dolor en poesía visual. La fotografía también se convirtió en su refugio durante los periodos de depresión y soledad. En entrevistas ha contado que, en los momentos más difíciles, salía con su cámara sin un destino fijo, simplemente para observar. Esa práctica lo ayudó a reconectarse con la calma y con el presente. De esa época surgió una serie de imágenes invertidas, llamadas Upside Down, donde retrató ciudades y rostros desde perspectivas imposibles, como metáfora de su propia búsqueda de equilibrio. Además de exponer sus obras, Bura fundó la Cyprus Film Association, desde donde promovió la integración entre fotografía y cine. Organizó el International Cyprus Short Film Festival, un espacio para nuevos creadores visuales que, como él, usaban la imagen como herramienta de autodescubrimiento. Su visión inspiró a muchos jóvenes a ver la cámara no como un instrumento técnico, sino como una forma de comunicación emocional. Hoy, la fotografía sigue siendo su refugio más íntimo. A través de cada imagen, Bura logra expresar lo que las palabras no pueden. En sus retratos se percibe una ternura silenciosa, una invitación a mirar más allá de la superficie. En tiempos de fama y exposición constante, la cámara le ofrece lo contrario: un espacio de anonimato, calma y sinceridad. En cada disparo, encuentra un pedazo de sí mismo, recordando que, incluso en la soledad, el arte puede iluminar el alma. La faceta literaria de Bura Gulsoy surgió como una consecuencia natural de su necesidad de introspección. Después de años frente a las cámaras, sintió que debía encontrar una forma más íntima de expresarse. La escritura le ofreció un refugio silencioso, un espacio donde podía transformar experiencias personales en relatos simbólicos. Su primer libro, Birinci Kıyamet 2019, fue recibido con sorpresa por el público turco.
La novela narra la historia de un fugitivo del Imperio Otomano que, mientras huye, provoca pequeñas catástrofes humanas a su alrededor. Aunque ambientada en otro tiempo, la trama es una metáfora de las propias luchas del autor, la culpa, la pérdida y la búsqueda de redención. El éxito de la obra lo llevó a escribir una continuación, Ikinci Kiamet, Gunesindo du Yer 2020, publicada por Inclap Publishing. En este segundo volumen, Bura profundiza en los mismos temas, pero con una mirada más madura. Combina ficción histórica con reflexiones autobiográficas sobre el amor, la decepción y la resiliencia. Críticos literarios destacaron su capacidad para construir mundos densos y poéticos sin perder la claridad narrativa. Muchos lectores interpretaron sus novelas como una forma de exorcizar los traumas derivados de sus divorcios y de los momentos de soledad que acompañaron sus pausas profesionales. Pero su relación con la escritura no comenzó con la literatura, sino con el teatro. En 2012 había escrito Pragma, una obra sobre la mente criminal que exploraba la psicología de un asesino. Representada durante 2 temporadas completas, fue elogiada por su audacia temática y por su retrato de la dualidad humana. En ella ya se percibían las obsesiones que más tarde dominarían sus novelas, el conflicto entre razón y emoción, entre control y caos. Para Bura, escribir es un acto terapéutico. En distintas entrevistas ha afirmado que redacta de noche, cuando la ciudad duerme y el silencio lo envuelve. Esa soledad creativa le permite ordenar pensamientos y emociones. Considera la literatura como una catarsis privada, una forma de dar sentido al dolor sin dramatizarlo. En sus historias no busca héroes, sino seres humanos quebrados que intentan reconstruirse. En eso, sus personajes reflejan fielmente su propio viaje emocional. La recepción de sus libros en Turquía fue cálida, especialmente entre los jóvenes. Muchos lectores encontraron en sus páginas una sensibilidad diferente, más filosófica y honesta. Bura también ha participado en ferias de libro y talleres de escritura, donde comparte su experiencia sobre cómo convertir las heridas en arte. Su estilo combina frases simples con imágenes poderosas, un equilibrio que recuerda su formación en arquitectura, estructura y belleza coexistiendo con precisión. Hoy, la literatura ocupa un lugar esencial en su vida. Cuando no está actuando o fotografiando, dedica el tiempo a escribir nuevos proyectos que mezclan memoria, introspección y esperanza. La escritura le ha permitido reconstruir su identidad más allá del papel de actor o director, revelando al pensador que habita detrás de la fama. En cada palabra deja una huella de su propia lucha contra la tristeza, demostrando que incluso los traumas pueden florecer en arte cuando se les da voz. Los años de formación en Chipre fueron el primer escenario del aislamiento que marcaría distintas etapas de la vida de Bura Gülsoy. Mientras estudiaba arquitectura, debía enfrentarse a la distancia de su familia en Ankara y a los problemas económicos que implicaba vivir en otro país. Para sostenerse, trabajaba en diseño gráfico y en pequeños proyectos teatrales. Aquellos días de soledad lo enfrentaron a la dureza del mundo adulto y al sacrificio que implica seguir una vocación artística. Sin embargo, fue en esa soledad donde empezó a construir su identidad como creador, aprendiendo a encontrar belleza en la dificultad. Años después, tras el divorcio de 2012 con Burcu Kara, Bura volvió a experimentar un sentimiento de abandono, esta vez mediático. La prensa, que antes lo había ensalzado como uno de los rostros más prometedores de la televisión turca, comenzó a enfocarse en los escándalos de su vida privada. Durante un tiempo, su talento pasó a un segundo plano. Las ofertas de trabajo disminuyeron y las noticias se centraron más en sus relaciones que en sus logros artísticos. En entrevistas posteriores reconoció que esa etapa fue especialmente dolorosa, pues lo hizo dudar de su lugar en la industria. Para sobrellevar la situación, se refugió en la fotografía y la escritura, herramientas que le permitieron reencontrarse con su esencia lejos del ruido mediático. Entre los años 2016 y 2019, enfrentó otro periodo de incertidumbre profesional. Tras el final de Ask Yeniden y antes del estreno de KZM, atravesó un vacío laboral en el que las productoras comenzaron a considerarlo un actor de un solo tipo de personaje. Esa etiqueta lo llevó a ser rechazado en varios proyectos, mientras la televisión turca cambiaba sus tendencias hacia dramas más comerciales. Durante ese tiempo, los ingresos se redujeron y se vio obligado a invertir sus propios recursos en mantener activa su productora, Get Productions.
Aún así, nunca perdió la fe en la creación. El aislamiento, más que un obstáculo, se convirtió en una etapa de maduración personal. Bura aprovechó esos años para desarrollar su faceta como director y guionista. De ese proceso nació Maalle, una película sobre comunidades fragmentadas que refleja la sensación de desconexión social que él mismo vivía. La obra no solo simboliza su lucha por mantenerse fiel a sus ideales artísticos, sino también su capacidad de transformar las pérdidas en oportunidades de crecimiento. Durante ese tiempo también retomó su vínculo con Chipre, el lugar que le había enseñado el valor del esfuerzo. Allí fundó la Cyprus Film Association, una organización destinada a promover el cine independiente y a apoyar a jóvenes talentos. Con este proyecto consolidó una nueva etapa en su carrera, centrada más en el aporte cultural que en la visibilidad pública. Hoy, Bura mira hacia atrás y reconoce esos años de aislamiento como un punto de inflexión. Acepta que el silencio y la ausencia de reconocimiento fueron necesarios para reencontrarse consigo mismo. De esa introspección surgió una versión más serena y auténtica, que ya no persigue el éxito como meta, sino la conexión genuina con el arte y con las personas que lo inspiran. Su regreso a la televisión con Bahar en 2024 representa el resultado de esa evolución interior, donde la madurez reemplaza la ansiedad por la fama. En la vida de Bura Gulsoy, las desilusiones y los traumas no fueron obstáculos, sino lecciones que lo ayudaron a entender quién era realmente. Su divorcio de 2012 con la actriz Burcu Kara marcó un antes y un después. A los 30 años, tuvo que enfrentarse al fracaso emocional de un matrimonio que había comenzado con ilusión pero terminó con silencio y distancia. Ese episodio lo obligó a detenerse y observarse. Comprendió que la velocidad con la que vivía, impulsada por la fama reciente y las exigencias del éxito, lo había alejado de la calma necesaria para mantener una relación. A partir de ese momento, decidió ser más cauteloso con su vida afectiva y buscar equilibrio entre el trabajo y los sentimientos. Durante los años de Kusei Gunei, la fama trajo consigo una mezcla de admiración y agotamiento. Bura empezó a percibir la industria del entretenimiento como un sistema que a menudo sacrifica la autenticidad por la audiencia. Las exigencias mediáticas, las grabaciones extensas y el escrutinio constante lo hicieron sentirse reducido a un papel de galán, una etiqueta que no representaba su verdadera esencia. Esa desilusión lo llevó a alejarse temporalmente de los grandes estudios y a refugiarse en Chipre, donde retomó su pasión por dirigir y escribir. Allí descubrió la libertad creativa que le había faltado en los entornos más comerciales. El nacimiento de su hijo Sem en 2019 fue uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, la alegría se vio ensombrecida con el paso de los años por las tensiones en su matrimonio con Nilüfer Gürbüz. Cuando el divorcio se concretó en 2023, Bura se enfrentó a una mezcla de tristeza y responsabilidad. Decidió mantenerse presente en la vida de su hijo, visitándolo todos los días y priorizando su bienestar por encima de cualquier conflicto. En entrevistas posteriores, describió ese proceso como un nuevo tipo de amor, uno que enseña paciencia, empatía y resiliencia. Los rechazos profesionales también dejaron cicatrices profundas. Durante los años de menor actividad televisiva, Bura experimentó inseguridad y ansiedad. Los largos periodos sin rodajes se llenaron de preguntas sobre su lugar en la industria y sobre el verdadero propósito del arte. Sin embargo, transformó esas dudas en combustible creativo. En su libro Luna reflexionó sobre la idea de que el dolor y la pérdida pueden ser guías hacia una comprensión más profunda del ser humano. Su escritura se volvió una especie de terapia, un modo de ordenar las emociones que el mundo exterior no comprendía. Con el tiempo, Bura adoptó una visión más estoica de la vida. Aprendió a aceptar la incertidumbre y a valorar la vulnerabilidad como una forma de fortaleza. En lugar de ocultar sus heridas, comenzó a compartirlas a través de sus personajes y de sus fotografías. Esa honestidad emocional lo convirtió en un artista más completo, capaz de conectar con el público desde la verdad y no desde la apariencia. Su regreso con Bahar en 2024, donde interpreta a Ebren, un hombre que encuentra sanación a través de las relaciones humanas, simboliza esa evolución. El personaje refleja su propio proceso, la transición de la desilusión al crecimiento, del dolor a la serenidad. Bura Gulsoy, después de tantos altibajos, emerge como un creador maduro que ya no teme al fracaso. Sus traumas no lo definieron,
Lo moldearon en un ser más consciente, más humano y más libre. Y bueno, ¿te imaginabas que la historia de Bura Gulsoy tenía todos estos detalles? Desde los tiempos de Kusei Gunei hasta hoy, mucho ha cambiado en la vida del actor, ¿verdad? Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció este video? Deja tu comentario aquí abajo contando tu opinión. ¿Ya conocías esta historia? ¿Tienes alguna curiosidad sobre otros actores de Kusei Gunei? Comenta ahí. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir todos nuestros videos. Así no te pierdes ninguna novedad sobre tus artistas favoritos. Gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video.